Bienvenidos una vez más al canal de Mr. Coral. Hoy voy a hablarles acerca de todo lo que deben saber sobre el Apex de Neptune. Mis recomendaciones, por qué lo uso y si quieres saber más sobre los Apex y los equipos que estamos empezando a abrir, dale like a este video, suscríbete al canal y pon la campanita para que puedan salirte las notificaciones de los videos cuando los vamos subiendo. Bueno, tengo muchos amigos que me han preguntado por qué recomendaría yo el Apex. La realidad es que tengo un buen par de años en este hobby. Probablemente desde que tengo uso de razón, estoy en él. Mi papá viene con mucha experiencia antes de que yo naciera. Y literalmente yo nací en un mundo de varios acuarios. Para esa época, mi papá criaba discos, ángeles. Se encargado de reproducirlos. Había aprendido muy poco, pero lo había logrado. Yo a los 8 años empecé a tener cría de ángeles, empecé a criar discos. Y cuando logro entrar al mundo marino, pues no es exactamente igual, pues hay muchos parámetros que medir. Controlar la salinidad, controlar el pH, mantener los niveles de calcio, mantener los niveles de KH, mantener los niveles de magnesio, todo para lograr mantener un pequeño coral vivo. Entonces, y no solamente eso, la temperatura. Los peces de agua dulce pueden vivir en cualquier calidad de agua, o sea, soportan mucho más la calidad de agua que los peces de agua salada. Y pues, a mí me preguntan por qué yo recomiendo un Apex. Desde que tengo uso de razón y cuando empecé con este hobby, existían las Metahalite, imagínense. Las Metahalite calentaban el agua y había que forzosamente usar un chiller para poder enfriarlo. No era tan sencillo como, pongo una lámpara y el agua. Pues aquí en Panamá, donde estoy ubicado, estamos en un país tropical. El agua está a temperatura ambiente y la temperatura de Panamá no es fría. Así que no ayuda por completo, a menos que vivas en un lugar con aire acondicionado 100%, entonces tienes ese control de temperatura por el aire acondicionado, pero eso no sucede. Entonces yo vengo de una casa donde habían 15 peceras instaladas en la terraza, entre la terraza, la sala. Entonces, pues es mentira en que la terraza voy a tener un aire acondicionado, así que la temperatura del ambiente era la que controlaba todo. Antes teníamos un terreno sin ninguna edificación detrás de la casa y el aire circulaba y el aire era fresco y entonces la temperatura se mantenía bastante fresca en la casa hasta que nos construyeron un muro de 10 metros de altura, probablemente mucho más, y la circulación del aire se detuvo. Entonces los niveles de temperatura subían bastante y pues no es tan fácil mantener una pecera, pues en este caso marina, con temperaturas bastante controladas si no tienes un chiller. Entonces, resumiéndote esta historia, pues sí, uno estaba acostumbrado a hacer todas las mediciones. Y bueno, yo era el que tenía la experiencia en el ámbito de agua de sal, en las peceras de agua marina. Y al yo mudarme de ahí, intento dejarle ese legado a mis padres. Mis padres intentaron, mantener la pecera a flote. Digo a flote porque no lo pudieron lograr. Ellos están muy acostumbrados a manejar peceras de agua salada, de agua dulce. Y no sabían controlar esos parámetros de agua salada que son tan delicados. La pecera les duró fácilmente 3 meses. Y decidimos volverla a pasar a agua dulce para que no tuvieran esos problemas y no estuvieran tan dedicados a la pecera cuando ellos tenían otras cosas que hacer. Yo me mudo y yo armo una pecera agua salada, la que ven aquí atrás, y la he tenido por más de 15 años. La realidad es que ahora con el Apex
yo pude instalar una pecera en la casa de mis padres nuevamente. Y la tengo monitoreada en mi celular. O sea, tan fácil como que entro aquí, veo los parámetros que tiene el agua. El ATO funciona perfectamente, hace el relleno del agua cada vez que hay evaporación. La salinidad se mantiene súper estable, el pH se mantiene súper estable y no tengo que estar corriendo a salvar una pecera. Puedo monitorearlos en mi celular. O sea, ¿por qué yo recomiendo un Apex? Porque literalmente, sí, la gente está muy feliz con el que puedo programar la encendida y la apagada de las luces, puedo programar que se prenda el chiller cuando la temperatura sube, muchas cosas automatizadas, muy bonito, pero la realidad es que para mí es mucho más práctico poder detectar cualquier problema y evitar un crash. Los famosos crash que todo el mundo ha tenido, y el que no lo ha tenido en este hobby no tiene la experiencia del hobby. Entonces, evitarte un crash después que hayas invertido un par de dólares en corales, créeme que vale la pena. No voy a hablar de precios, pero literalmente te ahorras un dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué recomiendo un Apex? Porque puedes tener la tranquilidad de que tu pecera está funcionando desde cualquier lugar en el mundo. Entonces, y que está bien. Y que en el peor escenario, si tú tienes, o sea, pues si no lo tienes totalmente automatizado para que el Apex pues controle cualquier falla, puedes recurrir a llamar a alguien que tenga la experiencia y que pueda solucionarte el problema estando más cerca. Entonces, digo, te puedo contar muchísimas anécdotas y te lo voy a contar en otros videos para que tengas una idea. Y aquí te muestro un montón de equipos de Apex que he ido instalando a lo largo de un par de años que ya llevo utilizándolos. Y la verdad es que cada equipo le encuentro una utilidad mucho mejor. Encuentro cómo utilizarlo de una manera más eficiente. Encuentro que puedo hacer links con otros aparatos de él mismo y con otros aparatos de otras marcas. Hay que meterle un poquito de ciencia y un poquito de tecnología y un poquito de programación al Apex, pero al final del camino lo puedes encontrar en internet y puedes automatizar tu pecera. O sea, existen, aquí tengo literal casi todo lo que tiene el Apex. Desde el Apex en sí, este es el Apex con 4 probetas, ya lo instalamos, así que no mata la caja vacía. Una Core 20, la bomba de retorno. La dosificadora. El Trident. El rack para poder montar las probetas en tu sump. El ATK, pues el ATO automático de Apex. El Automatic Top Off, como se le llama. Aquí están las WAF, que son las bombas para hacer tu wave makers. El leak detection, o sea que puedes evitarte una tragedia muy grande en tu pecera o en tu casa. El autofeeder para poder alimentar tus peces y los corales también automáticamente. Y bueno, aquí tenemos el par meter que te ayuda a medir el par de la iluminación de tus lámparas. Entonces eso te puede ayudar también a saber cuándo hay que cambiar tus lámparas para mantener una iluminación óptima, pero aquí tienes un mundo de oportunidades. El que está acá abajo son las reservas de
para la dosificadora, para poder tener tu reserva de tu solución de magnesio, tu solución de calcio, tu solución de KH, de bicarbonato, para poder dosificarla en tu pecera. Pues no quiero hacer un video tan largo, por eso quise nada más hablar muy espontáneo sobre todo, o sea, muy por encima de cada cosa, pero la realidad es que el Apex, más que automatizar tu pecera, te brinda una solución de evitarte un crash. Un ejemplo, el Leak Detection. Leak Detection Kit. Si tienes alguna gotera, un amigo casualmente me comentó de que él tenía la tubería de su dosificador, no, de su reactor de calcio. Lastimosamente no lo había podido anclar ni ajustar al mismo SOM, y por alguna razón que él no sabe, la manguerita se salió de donde estaba dosificando y empezó a liquear el agua hacia afuera de la pecera. Sin eso no se hubiera dado cuenta de que estaba literalmente botando todo el calcio o todo lo que salía de su reactor de calcio al piso, y se evitó una gran tragedia de los muebles. Imagínense eso, agua salada por toda tu casa. Una solución. El hecho de que tú puedas indicarle al Apex de que si se va la luz y tú tienes una batería de computadora, las baterías que te recomiendan, hay un montón de soluciones, pero que tú le puedas decir al Apex: se fue la luz, apágame todos los dispositivos que no son necesarios y solamente déjame la bomba de retorno funcionando. Entonces te evitas que se te consuma la batería muy rápido, o el tema de carga que tengas de reposición ahí, y ayudas a evitarte que tu pecera se quede sin una circulación. O posiblemente, si no necesitas que la bomba de retorno se quede encendida, pues dejas las bombas que tengas de Wave, las que tengas, no necesariamente tienen que ser las de Apex, puede ser cualquier sistema de circulación interna, que la puedes dejar encendida, diciéndole que deje ese outlet encendido para que se mantenga algo de movimiento en el agua de tu pecera. Los sensores de nivel de agua, probablemente hay muchas situaciones. Yo todavía tengo que hacer un par de correcciones con mi SOM, pero en mi SOM no se puede manejar el nivel del agua tan fácilmente, así que yo tengo un sensor óptico para saber cuando el nivel del agua por cualquier razón sube. Por cualquier razón, puede ser porque se apagó la bomba de retorno, no dejó de funcionar, lo que sea. El skimmer se apaga automáticamente, así no me hace un rebosadero en el agua y no me vuelve a botar todo ese desperdicio del skimmer dentro de la pecera. O puedes decirle que te apague ciertas otras cosas para que no te pasen ese tipo de problemas. O, por decir algo, se te apagó la bomba de retorno y la temperatura de tu pecera empezó a subir porque no está pasando el agua por el chiller, o el chiller dejó de funcionar. En el caso de nosotros que vivimos en Latinoamérica, se te está calentando el agua, entonces tú automáticamente el Apex puede apagarte las luces para que no te ayuden a calentar más el agua, o apagarte ciertas bombas que están generando calor dentro de tu pecera. Entonces hay muchas formas de evitarte un problema que se pueda convertir en una situación mucho más agravante para tus corales y para tus peces, que pues es lo que en verdad pues todos tratamos de mantener con vida en este hobby. Así que te lo dejo como un detalle. Por ahí les voy a seguir enseñando algunos videitos de cómo utilizar todos estos accesorios del Apex, cómo los he utilizado yo, cómo lo he ido implementando, de qué manera les voy sacando mejor provecho, y ese tipo de programación que puede darte una mejor fluidez en tus equipos. Así que nos vemos en el próximo video. Dale like a este video,
suscríbete al canal para que puedas ver los que vienen. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes de Instagram, el que está aquí abajo, para nuestros siguientes posts.